personas que nos ven por las redes sociales, desde Lucena, en la provincia de Córdoba, en la calle del Bronce 9, les estamos bendiciendo. Si esta prédica o esta reflexión es de su agrado y se siente bendecido, compártala con otra persona. Bueno, estaba pensando en cuestiones como de guerra. Ahora, como hay guerra por todos los lados, que guerra en el Golfo, que guerra por allí, que guerra. Y España, antes de hablar de España, Afganistán es un país que fue invadido por los talibanes. Hoy estaban haciendo el cumpleaños, como 4 o 5 años de que los talibanes invadieron o tomaron el control en Afganistán. Esta nación de Afganistán, la mujer no tiene ningún derecho, la economía está quebrada, el machismo más, la mujer no puede ni siquiera estudiar, ni mucho menos conducir. Hay un dominio total de los talibanes allí. Y luego miraba a España. España es un país libre, un país que no tiene esa dominación de ningún país, pero España tiene unas bases militares de Estados Unidos, ¿sí? En Rota y en Morón de la Frontera tienen unas bases militares. ¿Qué significan esas bases militares? Que Estados Unidos puede hacer lo que le apetece con alguna autorización de España, pero puede hacer lo que quiera desde sus bases militares y las han estado usando. Y yo analizaba eso, cómo trabaja el demonio con nosotros, con la gente, con la humanidad. Hay a unas personas que tienen una dominación como la de los talibanes y que las personas están totalmente sometidas a lo que diga el enemigo. Es lo que hablábamos en el estudio, en el discipulado. Es una posesión demoníaca que hace el enemigo sobre las personas. Y lo otro es como una influencia demoníaca, que el enemigo no está dentro de las personas, pero sí influye. Entonces, el enemigo, digamos, Estados Unidos no está dentro de, no tiene dominado España, pero dentro de su base militar puede venirse aún en contra de España. Y eso es lo que hace el enemigo cuando toma algunas áreas de nuestra vida que los vuelve en contra de nosotros. Entonces, hablamos de una posesión demoníaca que solamente es quitada con la liberación. Los demonios están metidos dentro de las personas y solamente pueden salir con la liberación. Pero hablamos de una influencia demoníaca que hace el enemigo desde afuera, digamos, toma áreas en nuestra vida, toma algunas áreas y sobre esas áreas hay un dominio. Dice así, en una posesión, el espíritu maligno actúa desde dentro, tomando el mando completo en las diferentes áreas de las personas. Por eso es que las personas andan, vamos a decir, metidas dentro de la droga, metidas dentro del sexo ilícito, metidas en una serie de cosas que andan sin Dios ni ley haciendo lo que les parece, porque el enemigo manipula y maneja a las personas. Estoy hablando de las personas que no conocen a Cristo. Hay otra forma que es la influencia demoníaca, que es que cuando el enemigo está trabajando sobre la mente de las personas y hace que cambie su forma de ser. Por ejemplo, hay personas que continuamente están diciendo mentiras y justifican sus mentiras. No es una posesión, pero es una influencia del enemigo sobre las personas. Hay personas y hay personas que viven de mal carácter siempre, ¿sí? No es una posesión demoníaca, pero es una influencia del enemigo que hace desde que se levantan, como decía hace 8 días, con la cara de cebolla al sol. ¿Sí? Y ya desde por la mañana ya están mirando, ya está mirándome, ya están peleándose con el uno, con el otro y con el otro. Entonces, la influencia demoníaca es la acción o poder de un espíritu maligno
que ejerce sobre la mente, los sentimientos o las acciones de las personas. ¿Qué manifestaciones tenemos de la influencia demoníaca? Hoy vamos a hablar de la influencia, o sea, cómo el enemigo trabaja fuera de nosotros. Son pensamientos continuos o deseos continuos que llegan a la mente para impulsar a las personas a hacer cosas malas, ¿sí? La influencia demoníaca actúa desde fuera, teniendo el control de actos y decisiones. ¿Qué consecuencias trae? La influencia demoníaca rompe las reglas, pues las personas se acostumbran a hacer lo malo, se acostumbran a hacer lo que les parece, se acostumbran a hacer lo que es su ley y van por el mundo sin Dios ni ley. Por eso, en el libro de Efesios 4:26 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. En el número 27 dice: ni deis lugar al diablo. Entonces, mire cómo la Biblia habla del mal carácter, que cuando uno anda de mal genio, andamos airaos, le está dando lugar al diablo. Entonces, cuando uno desde la noche anterior, desde el día anterior, en el trabajo, en el estudio, donde sea, anda de mal carácter, le está dando una puertica para que el diablo obre en las vidas de las personas. Ahora, ¿en qué áreas puede trabajar el enemigo? En todas las áreas, en la sentimental, en la sexual, en su carácter, en la forma de hablar, en la economía, en los empleos, en el matrimonio. Le dice uno a las personas: buenos días serán para ti, ¿sí? Porque ya su situación, o sea, el enemigo lo tiene manipulado, que él no tiene buenos días, ¿sí? Le habla uno de economía, dice: ¿será tú que tienes mucho dinero? Porque mi nevera está vacía. Siempre está lanzando un dardo o algo diferente. Y desafortunadamente hay muchos cristianos en esta iglesia, ¿no?, que se dejan influenciar por el enemigo y permiten que Satanás opere contra nosotros mismos. Si yo permito que haya mentira permanente en mi casa, en mi vida, estoy dejándole un puestecito al enemigo para que en mi vida haya una operación, ¿sí? Por eso la Biblia habla mucho de que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 6:19. Nosotros debemos proteger nuestra vida y nuestro cuerpo porque somos templo del Espíritu Santo. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? O sea, está diciendo que nosotros tenemos que cuidar el templo que es de Dios, el templo del Espíritu Santo, para que nuestra vida ande bien. Ahora, ¿cómo abrimos las puertas al enemigo? Esa es la primera pregunta. ¿Cómo abrimos puertas? Si nosotros somos templos del Espíritu Santo, hemos sido comprados por la sangre de Cristo, hemos ido a retiros, hemos hecho el discipulado, estamos sirviendo en la iglesia, no hay posibilidad de que el enemigo entre en mi vida. Eso piensa uno. Ahora, ¿cómo se abren las puertas? Cuando uno permite el pecado en su vida, abre puertas al enemigo. Cuando permite la amargura en su vida, abre puertas al enemigo. Cuando hay desobediencia a Dios o a las autoridades, abre puertas al enemigo. Y mira, la soberbia, el orgullo y la altivez no abre puertas, abre portones al enemigo, ¿sí? Porque dice la Biblia que Dios al soberbio y al altivo lo mira de lejos. Entonces, el pecado, la amargura, la desobediencia, la altivez y otras cosas abren puertas al enemigo. Al abrirle puertas nosotros al enemigo,
Le estamos dando una legalidad al enemigo para que trabaje, haga un trabajo sucio en contra de nosotros. Y nosotros sin pensar estamos autorizando que el enemigo, aún sin tener posesión dentro de nosotros, porque hemos sido liberados, hemos ido a retiros y estamos liberados, somos cuerpos, templo del Espíritu Santo. Entonces, muchas veces nosotros sin darnos cuenta le vamos abriendo puertas al enemigo. Entonces, cuando nosotros le abrimos puertas al enemigo, empezamos a ver las cosas de una manera diferente. Lo bueno ya lo llamamos malo. ¿Qué pasa? Un porrito no hace daño. Es para los nervios. O como dicen algunos cristianos, dicen, mientras yo me acueste con mi novia, siempre y cuando me acueste con la misma, no es pecado. O dice que está bien el intercambio de parejas. O dice continuamente mentiras, palabras, abortos. Eso abre puertas al enemigo. La pelea continua, la riña continua, la pelea con los vecinos, la pelea en el hogar. Abre puertas al enemigo. ¿Qué es abre puertas al enemigo? Dije, vea, este hombre se la pasa peleando continuamente y hablando mal. Entonces el enemigo entra y empieza a hacer daño. ¿Sí? ¿Qué puertas abren mucho más la influencia del enemigo? El pecado continuo. Cuando la persona está continuamente pecando. Ah, no, si yo peco y rezo, empato, eso no vale. Eso no vale, eso es algo que nos metieron en la cabeza. Cuando nosotros o las personas están continuamente en pecado, no tiene que ser necesariamente pecado sexual, puede ser pecado de mentira, de malas palabras, de robo, de otras cosas. Cuando yo no perdono, la falta de perdón abre puertas al enemigo. Lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia que nosotros tenemos, mire, básico, el Padre nuestro. Y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Está diciendo que es un condicionamiento para que Dios perdone nuestras ofensas. Debemos perdonar a los que nos ofenden. Cuando nosotros no perdonamos, estamos abriendo puertas al enemigo. La brujería, la hechicería, la inmoralidad sexual. Cuando se ponen las personas a ver revistas o a ver películas porno o a ver cosas, le estamos abriendo puertas al enemigo. Siempre hay justificación para todo. Los hombres dicen, con lo buenas que están esas tías, ¿cómo no voy a verlas? Pero sencillamente es real, es verdad. Cuando nosotros permitimos cosas contrarias a la palabra, le estamos abriendo puertas al enemigo. La misma amargura. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros le abrimos puertas al enemigo, el enemigo empieza a hacer estragos en nuestra familia, en nuestra casa, aún en nuestro trabajo. Otra vez me toca con este tipo siempre y se la pasa peleando con sus compañeros, se la pasa peleando con su jefe, va al ayuntamiento y resulta peleando, va al Mercadona y resulta peleando. ¿Por qué? Porque hay una influencia demoníaca que la lleva a eso, a estar continuamente peleándose o continuamente en amargura, ¿sí? Y entonces esa influencia demoníaca que puede haber en los cristianos no nos deja avanzar. Esa influencia demoníaca que nosotros permitimos en nuestras vidas no nos deja avanzar. ¿Por qué? Porque el enemigo está haciendo trabajo. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta que yo tengo una influencia demoníaca? ¿Cómo nos damos cuenta que las personas tienen influencia demoníaca? Algunos que vamos a decir que se tiene discernimiento. No voy a decir que el pastor tiene gran discernimiento,
sino que cuando las personas tenemos discernimiento, nomás con ver a las personas nos enteramos y nos damos cuenta de que hay influencia demoníaca. Ahora, ¿cómo? Sencillamente, las personas cuando están en Cristo trabajan de una manera, pero las personas que no están en Cristo tienen una forma diferente de pensar, de hablar y de vivir que hace que haya influencia demoníaca. Cuando los cristianos vuelven atrás, le cambia muchas cosas. Alguien me decía en estos días, usted ha visto, era una hermana de otra iglesia que me hablaba de otra iglesia, decía, ¿usted ha visto a la hermana tal como ha cambiado? Sí, y hay veces que le cambia la cara y le cambia toda. ¿Por qué? Porque retroceden atrás. ¿Qué pasa? La influencia demoníaca hace que las personas ya vayan perdiendo hasta la paz, el gozo, la alegría. Entonces, esa es una muestra. Cuando usted o yo estemos cambiando lo que éramos antes, en lugar de echar para arriba, echamos para abajo, es una influencia demoníaca que está trabajando sobre nosotros. Miremos en Hechos 5:3. Hechos 5:3 es el caso, en ese entonces, en la época de los apóstoles, las personas acostumbraban a vender sus herencias. Acostumbraban a vender las herencias y ponían, si ellos querían, ese dinero a los pies de los apóstoles. Si ellos querían, si no la querían vender, nadie le obligaba a vender. Y entonces aquí apareció un hombre con su mujer, el hombre se llamaba Ananías y su mujer se llamaba Zafira, y ellos vendieron la herencia, vendieron la casa, lo que sea, por decir algo, la vendieron en 100,000 euros. Entonces dijeron, no vamos a dar todo para la iglesia, vamos a quedarnos con la mitad. Y fueron y le dijeron al apóstol Pedro, nosotros vendimos la heredad por 50,000 euros. Y entonces ahí es cuando es una influencia demoníaca que había sobre Ananías. Dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Ananías tenía buen corazón, vendió su herencia y la quería poner a los pies de los apóstoles y nadie le obligaba, pero fue y mintió. Y entonces está diciendo, ¿por qué Satanás llenó su corazón? Y Ananías era cristiano, iba a la iglesia. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces en esa influencia demoníaca las personas caen en errores y Ananías quedó en error. Lucas 22:3. Todos conocen de Judas. ¿Quién era Judas? Judas era un discípulo del Señor. Andaba con el Señor para arriba y para abajo. 3 años con Jesús. Judas era el tesorero de los apóstoles. Dice la Biblia que, dice Lucas 22:3, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y en el siguiente, en el número 4 dice, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se le entregaría. Hasta ahí. ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible que Judas de pronto le dio una chiripiorca y dice voy a entregar al Señor? No, Judas le había venido abriendo puertas al enemigo porque se estaba robando los diezmos y las ofrendas. Y así el enemigo lo cogió y dijo, 30,000 monedas de plata me vienen de lujo. O sea, cuando las personas le van abriendo puertas al enemigo, de pronto el enemigo lo usa de una manera tan aberrante como fue con Judas. Y entonces, así sucede con muchas personas. Estamos bien y de pronto sucede algo tremendo. Estamos bien y de pronto hay cosas. Entonces,
¿Cuáles son las señales de que una persona tenga influencia demoníaca? Primera, la persona pierde la sensibilidad a la voz del Espíritu Santo. Ya no escucha al Espíritu Santo. Aunque el hermano que está al lado le diga, hermano, pero usted ¿por qué está haciendo esto? Hermana, mire que no está equivocado. Hermano, que usted está equivocado. Entonces, no acepta ni siquiera consejo de los hermanos, ni siquiera de nadie. Entonces, ¿por qué? Hay una influencia demoníaca que hace que este hombre pierda la sensibilidad del Espíritu Santo. Segundo, el pecado comienza a no doler y lo justifica. ¿Cómo? El pecado ya para él, no pasa nada, no pasa nada, robar no pasa nada, mentir no pasa nada, la fornicación no pasa nada, y va perdiendo el temor de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo le ha estado influenciando. Cuando yo digo, yo me quedé de piedra cuando alguien me dijo, es que esa hermana, no es en esta iglesia, esa hermana dice que mientras ella se acueste con su novio, así, y mientras no se acueste con otro no hay fornicación. ¿Por qué pasa? Porque le han abierto puertas al enemigo y el enemigo hace que el pecado, como que sí, como que no, como que no. Tercer punto, pensamientos continuos contra la voluntad de Dios. Nos alejamos de Dios, nos alejamos de la iglesia, nos alejamos de los hermanos, ya cambiamos hasta de amistades, ya no hay problema con el pecado porque dice, no hay problema. Entonces, la voluntad de Dios no importa. Hebreos 3:12. En Hebreos 3:12 nos hace una advertencia de eso, que nosotros tenemos que tener mucho cuidado para no perder la fe y ser incrédulos. Dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y en el número 13 dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué pasa? Que nosotros no podemos permitir que se nos endurezca nuestro corazón, no podemos permitir que baje la fe. Entonces sencillamente el enemigo nos va colocando desaliento, desánimo, nos va colocando cosas y nosotros vamos permitiendo cosas en nuestro corazón. Entonces por eso dice, para que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios. La incredulidad, el desaliento, la pereza, cosas que vamos permitiendo en nuestra vida hace que nos alejemos de Dios y entonces vamos cayendo en pecado. Número 4, lo mencionaba antes, la amargura y la falta de perdón es una puerta abierta al enemigo. Por eso nosotros tenemos que erradicar de nuestras vidas la amargura y la falta de perdón. Tenemos que erradicar de nuestras vidas la amargura y la falta de perdón. Y número 5, cuando las personas van perdiendo el deseo por Dios, por orar, por leer la palabra y por ir a la iglesia, es porque algo anda mal. Hay una influencia del enemigo que hace, ya no nos interesa Dios, ya no nos interesa la fe, ya no nos interesa la salvación y empieza a tener argumentos. Entonces, la pérdida del deseo por Dios, orar, leer la palabra. ¿Sí? Cuando se le invita a la iglesia, dice, yo no voy por allá porque es muy aburrido. Pero si me puedo quedar jugando cartas con los amigos, ya no es aburrido. Siempre hay una disculpa para no ir a la iglesia, para no leer la palabra, para no. Entonces,
Cuando la persona no disfruta de la adoración, no disfruta de la oración, cuando vuelve la adoración y la oración y leer la palabra una carga, es porque hay una influencia del enemigo sobre nosotros que tiene que ser quitada. Si no me gusta orar, si no me gusta leer la palabra, si no me gusta adorar, es porque encuentro más atractivo otras cosas que las cosas de Dios. Mire, Satanás quiere alejarnos siempre de Dios, quiere alejarnos de la bendición y quiere alejarnos de la salvación. ¿Y cómo lo hace? No aparece como un hombre con un tridente y echando fuego por la boca y por los ojos, no, aparece así repentinamente, con influencias demoníacas que nos hace dañar. Y dice en Efesios 4:31, una de las cosas importantes que debemos hacer para no tener influencia demoníaca, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Eso abre puertas al enemigo. Toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Ahora, ¿cómo nosotros como cristianos debemos cerrar definitivamente las puertas al enemigo? Si hemos abierto puertas, si hay puertas abiertas, si hay algo que no nos deja andar bien, ¿cómo debemos nosotros cerrar, trancar y evitar que el enemigo entre? Primero, tenemos siempre que tener un arrepentimiento sincero, un arrepentimiento verdadero. ¿Cómo? Sencillamente tenemos que reconocer que nosotros fallamos, que nosotros no somos cuerpos gloriosos, que nosotros nos equivocamos. Todos nosotros, el pastor también se equivoca. Entonces, cuando nos equivoquemos, tenemos que tener un arrepentimiento sincero. Segundo punto, tenemos que confesar nuestros pecados y nuestros errores a Dios. Confesar es decir, ya no quiero seguir, ya no quiero seguir. Tercer punto, lo hemos hablado, perdonar a nuestros hermanos, a nuestros vecinos y al prójimo. Cuando nosotros no perdonamos, llevamos una mochila cargada ahí atrás que no nos deja avanzar. Cuarto punto, tenemos que someternos a Dios. Vuelvo y repito. Primero, tengo que tener un arrepentimiento sincero. Segundo, tengo que confesar mis pecados a Dios porque todos fallamos. La Biblia lo dice. Todos fallamos, todos pecamos. Tercero, tenemos que perdonar a los hermanos y al prójimo, a las personas que le hayamos hecho daño o que ellos nos hayan hecho daño. Cuarto, someternos a la voluntad de Dios. Dice, someteos a Dios. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, sencillamente, tenemos que someternos a Dios. Quinto, clave, busque la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos enseña a orar, nos guía, nos da la palabra, nos dirige. Permitamos que el Espíritu Santo nos llene para poder hacer lo bueno y lo recto delante de Dios. Sexto, llene la mente con la palabra. Cuando el enemigo le lanza un dardo, tú le contestas con la palabra. Cuando el enemigo le lanza una mentira piadosa, usted le da respuesta con la palabra. Y el último punto, permanezca en comunión con Dios, con la iglesia y con sus hermanos. Es la única forma de estar blindados. Si nosotros tenemos una comunión permanente con Dios y tenemos una comunión con los hermanos, qué bonito los que confiar en hermanos que oren por uno y tener esa comunión permanente. Entonces, hermanos, los cristianos en Colombia se dice, no debemos darle papaya al enemigo. Aquí la Biblia dice, no debemos permitir que haya influencia demoníaca que no nos deje avanzar.
Y la forma que nosotros podemos realmente avanzar es cogernos de la mano de Dios, esos puntos que les hemos dado, y permitir que el Espíritu Santo nos guíe, nos dirija. No que, mira, tenemos que ser humildes. La Biblia dice que ni siquiera sabemos orar. No sabemos orar, pero el Espíritu intercede por nosotros. Cuando leamos la Biblia tenemos que decirle, Espíritu Santo, muéstrame. Yo le digo a los hermanos, busque que Dios le dé discernimiento para saber qué artimañas está haciendo el enemigo contra ti. El enemigo siempre está, lo dice la palabra, como león rugiente buscando a quien devorar. Y nosotros tenemos que blindar nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu y todo para que el enemigo no tenga influencia directa sobre nosotros. Todos tenemos esa lucha. Y muchas veces el enemigo influye, no, a lo mejor en el dinero, en las mentiras. ¿Cuántos no hemos dicho mentiras? Malas palabras, la fornicación, la droga, otras cosas. Entonces no permitamos, nosotros tenemos que buscar la santidad. Y el enemigo no quiere que tengamos santidad. El enemigo quiere que el llamado que usted y yo tenemos a servir al Señor se quede por allá en el olvido. Que el ministerio que Dios tiene para nosotros se quede por allá en el limbo. No, hermano, ustedes y yo tenemos un ministerio y un llamado para servir al Señor y no permitamos que la influencia del enemigo nos aleje del llamado y del ministerio que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y no permitamos que la influencia del enemigo, ¿qué quiere? Quiere robarnos la bendición y robarnos la salvación. Tenemos que luchar para que pelear contra el enemigo, para que la influencia demoníaca no nos aleje, no nos desanime, no nos desmotive. Dígale, Señor, aumenta mi fe, Espíritu Santo, dirígeme. En los días malos tenemos que tener mayor comunión con el Espíritu Santo y ponernos la armadura de Dios. La palabra nos guía en todo para que el enemigo no nos haga daño. Nosotros tenemos que andar felices y contentos y reírnos del enemigo para que el enemigo pueda lanzar dardos. Si lanza dardos tenemos el escudo de la fe, si lanza flechas tenemos el yelmo de la salvación y tenemos la palabra y tenemos todo. ¿Para qué? Para que el enemigo no nos haga daño y podamos ir adelante siempre como cristianos que vencemos al enemigo y no nos dejamos influenciar del enemigo. Amén. Póngase en pie, por favor. Gracias.